Muy buenos días. Buenos días, buenos días. El Señor bendiga sus vidas hoy y siempre. Estamos en las manos del Señor Jesucristo. Un saludo para toda la iglesia Aposento Alto Gemir. Qué bendiciones poder estar hoy nuevamente buscando el direccionamiento de la palabra del Señor. Agradezco a Dios por este hermoso privilegio y que siempre podamos tener esta maravillosa expectativa en la cual podamos nosotros transmitir siempre y hacer este devocional, que lo que busca siempre, mis amados hermanos, es que esta palabra de vida que predicamos sea una palabra que sea llegando a los corazones de cada persona, y sobre todo que podamos ver cómo se hace realidad en cada una de las vidas. Yo le doy gracias a mi Señor por todo lo que Él ha hecho en nuestra iglesia durante todo este tiempo de cuarentena, durante todo este tiempo en la cual pues hemos estado obviamente con el aislamiento social y confinados en nuestras casas, porque de una forma o de otra nos hemos reunido más con Él, nos hemos encontrado más con el Señor Jesucristo, y esto es precioso. La verdad, no hay cosa más maravillosa que uno poder tener ese contacto espiritual con el Señor Jesucristo, y sobre todo que nosotros podamos tener ese entendimiento de que es Dios el que nos da a nosotros ese hermoso conocimiento de su palabra, y que nosotros podamos entonces sentirnos complacidos porque Él es el que nos ayuda con todas las cosas que nosotros necesitamos. Saber que Dios sabe que usted y yo necesitamos. Bien, vamos a orar mientras que esperamos de que muchos otros hermanos también se conecten. Espero en el nombre del Señor y le pido al Espíritu Santo de Dios que coloque ese hermoso sentir en el corazón de cada uno de ellos de poderse conectar. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias, Señor Jehová Dios, Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias, Señor Jesucristo, por este privilegio tan hermoso de poder llegar, Señor, a tener la oportunidad siempre de poder, Señor, dedicar nuestras vidas, presentar nuestras vidas a ti. Tu palabra lo dice claramente, Señor, que todos los días debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, en olor fragante, que suba como olor fragante a ti, Señor, todo lo que nosotros pensamos, todo lo que hablamos, todo lo que hacemos. Aunque somos imperfectos, Señor, y pecamos, llegamos ante ti porque sabemos que tenemos a un Dios que es todopoderoso, y conforme lo dice tu palabra, tú perdonas nuestras iniquidades. Tú, Señor Dios Todopoderoso, eres el que sana nuestras dolencias, eres el que saca del hoyo cenagoso nuestra vida. Tú eres el que coronas también nuestra vida de favor y de misericordia. Tú eres aquel que sacia de bien nuestra boca, de manera que nos rejuvenezcamos como las águilas. Tú eres aquel que hace justicia y derecho en nuestra vida para que no suframos violencia. Padre, gracias. Gracias por la magnificencia de tu ser en nuestra vida. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por el calzado. Gracias por el vestuario. Gracias porque respiramos, oímos, hablamos, porque, Señor, podemos ver, porque podemos palpar. Gracias, Señor, porque todo nuestro cuerpo funciona perfectamente. Gracias, Padre, porque nuestros pensamientos van dirigidos a ti. Gracias, porque nuestro cerebro funciona perfectamente, nuestro sistema respiratorio. Gracias, porque nuestros pulmones, Señor, están perfectos y respiran, Señor, para respirar ese oxígeno que necesitamos. Gracias por el riego sanguíneo de nuestro cuerpo, Señor, que está perfectamente bien regulado. Gracias por nuestro páncreas, gracias por nuestro hígado, los riñones, Señor. Gracias, Padre, por el sistema digestivo. Gracias por nuestros huesos, nuestros tendones, nuestros músculos. Gracias, Señor,
por nuestros pies, por nuestras piernas. Gracias por nuestras manos, nuestros brazos. Gracias, Padre, porque todo lo que nosotros somos, eres tú el que lo has hecho, y estamos gozosos, Señor, de que sea así, porque nosotros dependemos en espíritu, en alma y en cuerpo, Señor, de ti. Tú eres el que estás, Señor, siempre con nosotros en cada momento de nuestra existencia. Tú eres el que haces que nosotros podamos tener, Señor, todos los días esta oportunidad de agradecerte, de llegar delante tuyo y poder, Señor, decirte gracias. Gracias por nuestra familia. Gracias por la esposa, Señor, esa ayuda idónea. Gracias por el esposo, Señor, que es el sacerdote de la casa. Gracias por los hijos, porque son estudiantes, porque son trabajadores, porque son buenos hijos. Gracias por los niños, Señor, que están también allí recibiendo, Padre eterno, la enseñanza de vida. Padre, gracias, gracias. Gracias por las escuelas, gracias por los supermercados, gracias por el mercado que todos los días tenemos en la alacena. Gracias por el alimento que comemos, gracias por el transporte, gracias por un techo donde vivimos, gracias por una cama donde dormimos. Gracias, Señor. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti te debemos todo. No hay nada que nosotros no conozcamos, poseemos, o todo aquello, Señor, que tú nos has dado, todo proviene de ti y te damos gracias. Tú eres el dueño, tú eres el creador del cielo y de la tierra, de todo lo que habita en ella, en los aires, en los mares, en la tierra. Señor, todo lo has hecho tú. A ti te damos la honra, la gloria, el honor, la alabanza, Señor Jehová Dios. Gracias, gracias. En tu santo nombre, Señor Jesucristo, te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, qué bendición tan grande. Una vez más les digo gracias por estar ahí precisamente en estos momentos en donde lo que queremos hacer hoy es tocar un tema que es, yo digo, de palpitante actualidad en cada uno de nuestros corazones. Dios viene llevando una línea en nuestra vida de espiritual y de predicaciones en las cuales nos está hablando precisamente de que nosotros debemos de diferenciarnos de este mundo. Y la manera que desde el domingo me ha impactado bastante es de que la gran diferencia realmente, si nosotros después de escuchar la enseñanza completa del trigo y la cizaña, la parábola, nos vamos a dar cuenta de que la cizaña es idéntica al trigo, pero que únicamente lo que la hace la diferencia entre el trigo y la cizaña son dos cosas. Una, la más importante, que usted va y busca fruto en el trigo y encuentra un granito de trigo. Pero usted va y busca fruto en la cizaña y aunque está como la vainita donde va donde debería de ir el fruto, usted la encuentra vacía, no hay fruto. Y es extraordinario porque, pues lógicamente, es lo que va a diferenciar verdaderamente a la cizaña de lo que es el trigo. Y el Señor Jesucristo lo dijo claramente, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y yo quiero hoy, reuniendo todas estas cosas, hablar de algo que quiero que sea muy, muy puntual en nuestras vidas, porque yo me pregunto, ¿cómo poder ser de verdad lo que suponemos ser? Porque muchas veces nosotros eso es lo que no somos capaces de transmitir. Hay veces que nos esforzamos tanto por mostrarle a las personas, a nuestras propias familias, en la iglesia, de que nosotros valemos, de que nosotros tenemos dones, talentos y capacidades y a todos nos lo ha dado Dios. Yo quiero hoy volver sobre la carga de algo que a mi humilde parecer es sumamente importante, y es esa pregunta. Yo me hacía la pregunta, ¿cómo poder ser de verdad lo que suponemos ser? Porque quiero decirle, hasta aún a Jesucristo, una persona que él mismo lo mencionó como el profeta más importante de todos los tiempos, Jesucristo mencionó así, le dio este título a Juan el Bautista,
Él mismo, mis amados hermanos, en algún momento no resistió el hecho de poder saber si realmente su primo, porque eran primos, era la persona, era el Mesías esperado o no. Y yo quiero que hilemos todo esto en el sentido de que muchas veces usted y yo sabemos cuántos dones, cuántos talentos, cuántas capacidades nos ha dado Dios. Nosotros cuánto podríamos estarle dando al Señor, ofreciéndole todo lo que Él nos ha dado en dones, talentos y capacidades. Y muchas veces no lo hacemos porque, no sé, es como si esperáramos que el mundo como que nos digan, oiga, usted sabe esto, ¿usted por qué no lo hace? Cuando deberíamos de estarle ofreciendo, como lo dije en la oración. El apóstol Pablo dice en Romanos 12 que nosotros estamos llamados todos los días a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y que suba como olor fragante a Dios. Y cuando dice nuestro cuerpo, se refiere a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Todos los dones, talentos y capacidades que Dios te ha dado nos pertenecen porque Dios nos lo ha dado, pero nosotros deberíamos de estárselos ofreciendo a Dios a diario en servicio para Él y para engrandecer su santo nombre, para adorarlo, para darle alabanza, gloria, honor, para predicar la palabra. Y me causa curiosidad cómo en Mateo 11 unos mensajeros tuvo que enviar Juan el Bautista. Desde el versículo 1, en la palabra de Dios para todos, dice: cuando Jesús terminó de darles instrucciones a sus 12 seguidores, se fue de ahí a otros pueblos de Galilea a enseñar y anunciar el mensaje. Y dice: cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, escuchó lo que hacía el Mesías, le envió un mensaje con sus seguidores, con unos mensajeros de él. Ellos le preguntaron a Jesús, fueron hasta allí, hasta donde estaba Jesús, y le preguntaron: ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Tremendo. Juan el Bautista, en un momento dado, llegó y dijo: bueno, ¿qué está pasando? Yo creo que ya presentía, yo estoy aquí preso, ya voy a morir. Y se supone de que la misión que él había recibido de parte de Dios era la de abrir el camino a quien iba a llegar. Y en esta altura de este pasaje, él ya lo había bautizado y se suponía de que ya debería de estar precisamente él como el Mesías, ofreciendo todo lo que Dios le había dado como el Hijo de Dios para que lo pusiera al servicio de Dios y de la humanidad. Pero vean la respuesta tan maravillosa, y quiero leerla también, porque ahí es donde encontramos ejemplo para nuestra vida de qué debemos hacer con todos los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado. El mismo Señor Jesucristo, Él no se disgustó porque su primo Juan el Bautista mandara a unos mensajeros a preguntarle: bueno, ¿eres el que iba a venir o debemos esperar a alguien más? Vea, Jesús les contestó, el versículo 4 de Mateo 11 dice: Jesús le contestó: vayan, les dice a los mensajeros, vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Permitamos que esos dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado, los pueda la gente ver y oír. Pareciera ridículo lo que yo estoy hablando, pero es cierto. Que tengamos fruto. Que no seamos cizaña, o sea, porque la cizaña es la que pareciera que tiene fruto, tiene la vainita ahí, pero usted va y lo busca y no hay. En cambio el trigo sí. Y le dice el Señor Jesucristo: díganle a Juan, los ciegos ven. No está diciendo: vea, yo hago ver a los ciegos. Él no está ufanándose a él, sino está mostrando fruto. Hoy quiero hablar de eso, de mostrar fruto. Dice: los ciegos ven, los cojos caminan. No está diciendo: yo hago caminar a los cojos, no. Él está diciendo: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia la buena noticia.
¿Cómo sería de bueno que usted y yo hoy determináramos ser pobres en espíritu delante del Señor y decirle, necesitamos de ti? Eso se llama ser uno pobre en espíritu. Y dice el 6, el Señor Jesucristo le agrega más, dice, afortunado el que no dude de mí. ¡Wow! Pero él no se ufanó a sí mismo, se da cuenta primero. Él muestra el fruto, dice, no, vayan y cuéntenle a Juan lo que ustedes están viendo y oyendo. Ciegos ven, cojos caminan, leprosos son sanados, sordos oyen, los muertos son resucitados y a todos los pobres se les anuncia la buena noticia de Dios. O sea, les estoy predicando la palabra, estoy dejando que las personas puedan ver y oír lo que yo realmente he recibido de Dios y debo de hacer aquí en la tierra. Y precisamente por eso él termina diciendo una bendición: bendecido, bendecido, bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, el que no halle tropiezo en mí, dice la Reina Valera. Pero en la palabra de Dios para todos dice, afortunado el que no dude de mí. Excelente. Ahora, ¿por qué quise mostrar esto, mis amados? Porque yo quiero recordarles, para apoyar todo esto, ¿qué estamos haciendo con los dones, talentos y capacidades que Dios nos ha dado? ¿Usted sabe mucho de esto, o mucho de aquello, o mucho de esto, o mucho de aquello? Ahora, mi pregunta es, ¿lo está colocando usted al servicio del Señor, al servicio de la obra de Dios? Porque recordemos un relato también bíblico que hay en, precisamente, a ver, les digo, en Marcos 11, casualmente. Hemos leído de Mateo 11, ahora pasemos a Marcos 11, en donde nos habla claramente acerca de un relato que es muy interesante, que hoy también podamos verlo a la luz de este mensaje de dar fruto, de ofrecer lo que Dios mismo nos ha dado, porque no es nuestro. No es que nosotros podamos ufanarnos de lo que nosotros podemos hacer o sabemos o conocemos, porque podemos hacerlo, podemos tener muchas cosas, pero si no las colocamos al servicio de Dios es como si no estuviéramos dando fruto. Mire lo que dice este relato, Marcos capítulo 11, versículo 12. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, está refiriéndose a Jesucristo. Y viendo de lejos, de lejitos, de lejos, el Señor Jesucristo, yo pregunto, ¿será que el Señor Jesucristo tenía buena vista o no? ¿Cierto que sí? Viendo de lejos una higuera que tenía hojas. Cuando dice que tenía hojas, lo que me da a entender la palabra del Señor es de que cuando un árbol ya tiene hojas, está recubierto de hojas, también es obvio de que esta es la manifestación de que hay también fruto. Y dice ahí, una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez, dice aquí la versión Reina Valera, el versículo 13, voy a colocar también a confrontarla con la palabra de Dios para todos, dice, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Dios espera encontrar fruto, Dios espera encontrar algo de evidencia en nuestra vida con el cual Él pueda satisfacerse, con la cual Él pueda decir, wow, cómo me gusta que Wilson esté haciendo esto y aquello y aquello. Y entonces dice, y tal vez fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, dice la palabra, nada halló, sino ¿qué? Sino hojas. Pues no era tiempo de higos. O sea, no era tiempo de que hubiese fruto. Pero la vio tan llena de hojas que él fue a ver si había algo. Y vea lo que sucede en el 14. Dice, entonces Jesús dijo a la higuera, nunca más, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Cuando yo lo veo en el contexto de lo que trae la traducción de la palabra de Dios para todos, veo el versículo 13 y dice, a lo lejos vio una higuera con hojas. Fue a ver si tenía frutos para comer, dice esta versión de la palabra de Dios para todos. Pero la higuera no tenía más que hojas porque no era época de cosecha. Ahora, pónganle atención de que si fuera la misma higuera la que tuviera que hablar, diría, pero no es época de cosecha. ¿Ok? Pero es nada menos ni nada más
sino el Dios Todopoderoso quien la está visitando. Entonces dice, Jesús le dijo, que nadie coma de tus frutos nunca más. Los seguidores escucharon esto. Ahora, lo interesante es de que no se queda ahí el relato. El relato en el versículo 20 vuelve a tomar vigencia. Leámoslo. Dice, y pasando por la mañana, o sea, al otro día de este hecho que acabamos de relatar, de leer, y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesucristo, Jesús le dijo, tened fe en Dios. Cualquiera hubiese podido decir, pero ¿cómo así? ¿Qué tiene que ver esto con la fe? La voy a leer de la palabra de Dios para todo, para que ustedes la vean. Dice, en la mañana, cuando iban caminando, Jesús y sus seguidores vieron que la higuera se había secado de raíz, dice esta versión. El versículo 21 dice, Pedro recordó lo que había dicho Jesús antes y dijo, mira, maestro, se secó la higuera que maldijiste ayer. Y Jesús contestó, tengan fe en Dios. Entonces, esto es tan importante que nosotros podamos ver, porque si comprendemos la fe como la hemos estudiado, la fe, ustedes ya saben, la fe es la seguridad en las promesas que Dios ha mostrado y nos dice en su palabra. ¿Y quién nos da esa convicción? El Espíritu Santo nos da convicción de que todo lo que Dios te ha prometido por medio de su palabra se va a cumplir sí o sí. Ahora, ¿por qué habla el Señor Jesucristo de tengan fe? Tengan fe en Dios. Porque cada vez que tú y yo hablamos, cada vez que tú y yo somos como seres humanos, como entidades humanas, que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, estamos representando al Dios vivo. Y todo lo que tú hagas, todo lo que tú digas, todos tus hechos deben de representar siempre fruto para Dios, porque somos hechos ¿qué? A imagen y semejanza. Interesantísimo esto. Pastor, ¿y usted me puede decir esto en dónde quedó como para uno poder entenderlo? Bueno, yo quiero ir para que usted vea que realmente esto el Señor Jesucristo ya lo había dicho. En Lucas capítulo 6, por favor, búsquelo y verá. Lucas 6 no. Estoy en Mateo 7, por favor. Mateo 7. Versículo 15 en adelante nos da la respuesta a esto, de dónde se encuentra todo esto, porque esto no es una enseñanza del pastor Wilson Becerra, no es una enseñanza mía. Yo estoy hoy sirviendo y le he dicho al Señor gracias por usarme como canal de bendición para que primero yo también y todos los que me están escuchando y todas las personas que van a escuchar y van a ver este mensaje más adelante precisamente por medio de las redes del Facebook Live y del YouTube y todo esto, pues sencillamente seamos bendecidos, porque eso es lo que queremos, que Dios nos bendiga por medio de su palabra. Ustedes vean lo que dice precisamente Mateo 7, versículo 15 en adelante. Dice el Señor Jesucristo está enseñando y dice, guárdense de los falsos profetas, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué? Lobos rapaces, por dentro. Mi hermano, cada uno de nosotros comenzamos siendo así, hasta que Cristo viene y entonces cambia nuestra naturaleza y nos hace nacer de nuevo y nuestro hombre interior cambia. Ya no vamos a ser lobos rapaces, sino debemos de ser entonces hijos de Dios. Nos convertimos precisamente, dice la palabra que Él es el que nos saca y nos pasa de las tinieblas a su luz admirable con una sola finalidad, de que anunciemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Anunciemos el evangelio, la salvación de las almas. Usted y yo fuimos pasados de las tinieblas a la luz admirable.
Ahora dice el mismo Señor Jesucristo en el versículo 16, dice entonces Jesús, por sus frutos los conoceréis. ¿A quiénes está hablando? A los falsos profetas, a la cizaña. Y por eso es que es bonito que nosotros recordemos esto. ¿Y qué tiene que ver? Alguno me preguntaría con lo que Dios me ha dado, con los dones, talentos y capacidades, mi hermano, porque si usted era cizaña y ahora usted, porque ha sido lavado por la sangre del Señor Jesucristo, ha sido justificado por el juez todopoderoso y supremo que se llama Jehová Dios, por causa de la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, del derramamiento de su sangre, y usted ahora tiene vida eterna, perdóneme, pero todo lo que usted es ya dejó de ser suyo, ahora le pertenece es a Dios. Somos deudores, dice el apóstol Pablo, de la sangre preciosa del Señor Jesucristo, que es lo que ha costado nuestra vida. Y si Él nos está diciendo que por sus frutos los conoceréis, a usted y a mí nos deben de conocer por nuestros frutos ahora que hemos sido cambiados, ahora que hemos sido hechos nacidos de nuevo. Y por eso Él dice, ¿acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? No, anteriormente éramos eso, espinos, abrojos, éramos desecho. Hoy en día usted y yo somos el olivo silvestre injertado en el olivo original, salvos por la sangre del Señor Jesucristo. Y dice, así todo buen árbol, y esto es una ilustración muy buena, así todo buen árbol da buenos frutos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Dice, pero el árbol malo da frutos malos. Si yo tengo aquí un fruto bueno, este árbol bueno debe de dar buenos frutos. Y si yo tengo aquí un árbol malo, este árbol malo va a dar malos frutos. Entonces, llega un momento en la vida en la cual yo digo, bueno, todo lo que Dios me ha dado, todo lo que yo sé, todo lo que yo tengo, todo lo que yo conozco, todo lo que hoy en día significa la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento que tengo, se lo debo es a Dios, por lo tanto quiero dárselo a Dios, primeramente. Y hay veces que no lo entendemos. Jesucristo dice en el versículo 18, no puede el árbol dar malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos. Por eso hay veces que me cuesta a mí trabajo ver cómo una persona se muestra como buena, pero sin embargo le debemos frutos malos. Y le cuesta a uno trabajo. Yo me imagino que fue lo mismo que sintió el Señor Jesucristo. A lo lejos vio esa higuera con hojas verdecitas. Dijo, wow, no es tiempo de cosecha, pero de pronto encuentro fruto. Y no lo encontró. Lo que luego me indica a mí de que Dios está esperando que usted y yo todos los días demos frutos buenos, porque somos buenos árboles ahora sembrados junto a aguas de corrientes del Espíritu Santo, en donde su hoja no cae, su hoja está verdecita, y dice la palabra que aunque venga el sol, no nos va a pasar nada. Estamos sembrados junto a aguas corrientes del Espíritu Santo. La palabra de Dios es viva todos los días, entra en nosotros, nos edifica, nos da alimento, nos nutre. Y después dice él, ni el árbol malo dar frutos buenos. Por eso yo veo mucha gente que uno sabe que son malos y pretendiendo engañar a otros, haciéndoles creer de que están dando frutos buenos, y no es posible. La palabra del Señor lo dijo, el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Y él termina diciendo en el 19, todo árbol que no da buen fruto, ojo, todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis de nuevo. Pastor, ¿y hay otra palabra en donde se pueda validar eso? Claro, el Señor Jesucristo lo enseñó, y lo enseñó de diferentes maneras. Por eso nosotros todos los días debemos de motivarnos a dar lo mejor de nuestra vida, de lo que nosotros somos, tenemos y sabemos para Dios. Nunca será en balde, jamás, mis amados hermanos.
Siempre démosle a Dios lo más excelso. Recuerde la historia desde el comienzo de la humanidad. Caín y Abel, ambos dieron, porque no vamos a negar que no, pero Dios se agradó de lo que Abel le dio, porque él sí sabía y le hizo caso y fue obediente. En cambio, a pesar de que Caín también le dio, no se agradó Dios con lo que Caín dio, porque lo dio fue de lo que sobraba, de lo que ya él pensó sencillamente que debía dar. Y nunca se acercó a Dios como él lo había enseñado, porque él fue el primero que sacrificó a un animalito, derramando su sangre, dando un prototipo, dando una tipología de lo que Cristo iba a hacer en la cruz, derramar su sangre por ti y por mí. Pero yo quiero que vayamos y veamos el otro relato espectacular, clarísimo, que el Señor Jesucristo nos da en Juan capítulo 15. Juan capítulo 15, versículo 1 en adelante. Y que podamos leerlo y podamos compararlo, porque esto es una lectura para nuestra vida diaria. Como les digo, yo hoy quiero corresponder a una pregunta: ¿cómo poder ser de verdad lo que suponemos ser? No lo que debemos mostrar ser. Porque ¿qué sacamos con tener mucho, con tener dones, talentos, capacidades, tener bienes, tener riquezas, tener lo que sea, si no las colocamos al servicio de Dios todo, porque Él es el que nos lo ha dado? Mire lo que dice entonces Juan 15, dice, está enseñando el Señor Jesucristo y dice: ojo, escuche bien, yo soy la vid verdadera. Está diciendo Jesucristo: yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Mi Padre, o sea, Jehová Dios. Y dice el versículo 2: todo pámpano que en mí, ya somos de Él. ¿De quién eres tú? Pregúntate. Porque si tú no eres de Cristo, entonces asústese. Este texto no es para usted. Está diciendo Jesucristo: todo pámpano. Y ahora, ¿el pámpano quién es? Usted y yo, los que hemos sido, los que ahora hemos sido injertados a esta vid verdadera, que es el Señor Jesucristo, que ahora nos nutrimos de su palabra, porque Él es la vid verdadera. Entonces dice: todo pámpano, o sea, usted y yo, los que hemos nacido de nuevo, todo pámpano que en mí no lleva fruto, dice Jesucristo, que en mí no lleva fruto, ¿qué pasa? Dice: lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, todo aquel, esta es la diferencia, y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hace Dios? Lo limpiará. Pero con un motivo, dice ahí mismo, para que lleve ya no fruto, sino más fruto. Esto apenas sería el disparador, el interruptor número 1 que me haría a mí pensar y decir: oiga, sí, todo lo que yo soy, tengo, poseo, sé y conozco, todo lo que en mi sabiduría he podido acumular, en mi conocimiento, en lo que yo tengo, lo que yo soy, lo que yo conozco, todo debo entregarlo y colocarlo al servicio de Dios. ¿Para qué? Porque es que si lo hago voy a llevar más fruto. Y eso significaría crecer, multiplicarse. Eso significaría de que usted y yo estaríamos nosotros siempre seguros. Ahora dice el Señor Jesucristo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Pregunta número 1, pregúntese usted mismo. Yo mismo me pregunto: ¿yo estoy limpio por la palabra que Dios me ha hablado? Porque ahora mismo la estamos leyendo. Esta palabra te está tocando a ti, como por lo menos para que hoy digas: yo a partir del día de hoy quiero estar más limpio por la palabra. Y le podamos decir a Dios: Señor, así sea que yo hasta el momento haya sido, como decía mi mamá, un zurrón, un necio, un desobediente, yo a partir de hoy, porque es que eso es lo que debe hacer la palabra en nosotros. Lo que debe hacer la palabra en nosotros es que nos mueva de tal manera que tomemos determinaciones y podamos decir entonces: a partir de hoy, yo a partir de hoy quiero estar limpio por tu palabra.
Y yo quiero decirte, Señor, de que yo dependo de ti, te necesito, yo te amo, tú eres mi Señor y mi Salvador. Reconciliarnos con Él. Vea lo que sigue diciendo el versículo 4. El Señor Jesucristo sigue enseñando. Dice Él, permaneced en mí y yo en vosotros. Quiero leerlo de la palabra de Dios para todos y verá cómo dice este versículo ahí. Dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, dice Jesucristo. Ninguna rama puede dar fruto si está sola. O sea que a Dios no le gustan los llaneros solitarios. A Dios no le gusta que usted diga, no, esto lo voy a hacer para mí y que nadie más sepa. No. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar siempre unida a la vid. Si tú eres de Dios, si tú estás en una iglesia, mi hermano, trabaje con todos los dones, talentos y capacidades que Dios te ha dado, pero hágalo para Dios por medio de tener una identidad con todos sus hermanos, con toda la iglesia. Porque de eso consiste que nos dé esa explicación tan linda, esa ilustración de la vid. Yo no veo que la vid sea aquí y que los frutos estén por allá. Y por eso me gustó como dice ahí, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Y da una orden inmediata. Dice, ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino que tiene que estar unida a la vid. Igual sucede, dice el Señor Jesucristo, como para que no quede duda, dice, igual sucede con ustedes. No pueden dar frutos si no quedan en mí. En la Reina Valera dice, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y es una realidad. ¿Por qué? Por lo que sigue, versículo 5, dice, yo soy la vid, vuelve y dice el Señor Jesucristo. Y ahora nos identifica y nos dice, vosotros, o sea, nosotros, usted y yo, se supone que nosotros somos los pámpanos. El que permanece, dice Jesucristo, en mí y yo en él, o sea, por medio de la palabra, por medio de seguirlo, por medio de obedecerlo, por medio de darle todo. Este lleva mucho fruto, dice Jesús. Uy, hermoso. Este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. Y es una de las frases contundentes, duras del Señor Jesucristo, que nosotros haríamos mucho bien para nuestra vida, nuestra familia, nuestro trabajo, todo en lo que nos movemos, si la tuviéramos aquí y aquí en nuestro corazón presente. Separados de mí, dice el Señor Jesucristo, nada podéis hacer. En la palabra de Dios para todos dice, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y no es que Él sea prepotente y orgulloso y no. Está hablando de unas verdades. Las verdades hay que comunicarlas tal y como son. Y qué hermoso es que nosotros podamos entender que el Señor Jesucristo nos ama tanto que nos está diciendo, óigame, es una realidad, si usted se separa de mí, pues nada va a pasar, nada va a poder hacer. Y el versículo 6 lo ratifica y dice, el que en mí no permanece será echado afuera, lo mismo que nos enseñó en Marcos 11, acuérdese, lo mismo, y en Mateo 7. Lo mismo que le está enseñando, vuelve y tiene el criterio de volver a enseñarlo. El que en mí no permanece, dice Jesucristo, será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a pasarle a este pámpano? Se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Recuerde la enseñanza del domingo, de la parábola del trigo y la cizaña. ¿Qué hacen con la cizaña al final? La recogen toda, la acumulan y ¿a dónde la echan? En el fuego. Es similar. La enseñanza está clara. Y él termina diciendo en el versículo 7, leámoslo. Si permanecéis en mí, dice el Señor Jesucristo, y mis palabras, o sea, la palabra, la Biblia, si permanecéis en mí, dice Jesús, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea, que leamos, que estudiamos la palabra, que no le tengamos, que no le hagamos el feo a la Biblia.
y mis palabras permanecen en vosotros, ahí sí dice él, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Perdónenme que yo diga esto, pero ya con solamente esto tendríamos que olvidarnos de que tuviéramos algún pero para llegar y decirle a Dios, no, es que lo que pasa es que, hermano, todo lo que usted es, lo que usted tiene, lo que usted sabe, nos lo ha dado Dios. Y es una realidad. En la palabra de Dios para todos, el versículo 7 dice, si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les darán. Y sigue diciendo el 8, ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto. Y así demostrarán que son mis seguidores, mis discípulos. Nosotros no podemos ser discípulos si no damos fruto. Seremos únicamente, entonces, no discípulos, sino asistentes de un lugar. Y es cuando uno tiene que comenzar a tomar acciones sobre la vida de uno. Pastor, pero es que hoy no estamos asistiendo a ningún lado. ¿Cómo que no? Nos estamos conectando por medio del internet. Estamos recibiendo el alimento espiritual, sea que sea en directo o sea que sea después. Pero la verdad es de que hoy en día ninguno podría llegar a decir esta cuestión. El versículo 9 dice, yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor, dice el Señor Jesucristo, como si nos estuviera rogando. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, dice Jesucristo, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Más claro no se puede. Él dice, si guardan ustedes mis mandamientos, pues van a permanecer en mi amor. Yo los voy a amar. ¿Cuál papá no ama a su hijo que lo obedece? ¿Cuál papá no da una orden y cuando ve que su hijo se la cumple, entonces de inmediato se pone feliz y alegre? Pero si a usted lo desobedecen, no, va a llegar un momento en el cual usted va a tener que decirle a su hijo, óigame, venga, ¿qué está pasando? Usted me está desobedeciendo, yo soy su papá. Y es lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo aquí. Si ustedes guardan mis mandamientos, van a permanecer en mi amor, así como yo he guardado. Y Él se coloca como ejemplo. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Así es de que yo creo que es el tiempo, mis amados hermanos, de poder contestar esa pregunta con la cual hoy comencé. Y como les vuelvo a decir, en mi humilde parecer, en mi humilde opinión, es importante que la contestemos. ¿Cómo poder ser de verdad lo que suponemos ser? Porque si hay algo difícil para nosotros como seres humanos, es tener una opinión centrada y aún muy realista acerca de nosotros mismos. Y todos tenemos muy interiormente una queja que habla de que la gente con la que nos relacionamos nosotros no ha llegado a descubrir nuestro verdadero potencial. Hay veces que uno dice, no, pero es que lo que pasa es que no se dan cuenta de cómo soy yo. Pero hermano, usted lo ha ofrecido, usted lo ha mostrado. Y finalmente estamos como que, dice la gente, o uno mismo se puede sentir subutilizado o menospreciado en lo que realmente somos. Ahora, sin embargo, para que la gente pueda saber lo que nosotros somos, es necesario, amados hermanos, que traslademos a la realidad nuestras supuestas capacidades que están ocultas. Porque el mismo rey Salomón, y esto es una enseñanza para mí que me ha servido muchísimo, el mismo rey Salomón en los Proverbios, él dice, si quiere búsquelo, Proverbios 20, versículo 6, lo que dice ahí es maravilloso. Dice, muchos hombres, no pocos, muchos hombres hay que proclaman cada uno su propia bondad. Eso sí somos capaces de hacer. Nosotros somos capaces de decir, yo sé esto, yo sé aquello, yo sé tal cosa, Pero en el momento en que necesitamos de que esto realmente se haga realidad, valga la redundancia, quedamos en deuda. Y por eso él complementa el Proverbio 26, dice, muchos hombres hay que proclaman cada uno su propia bondad, sus capacidades. Pero después dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará?
Y qué triste, ¿no es cierto? El rey Salomón, el hombre con más sabiduría después del Señor Jesucristo, humanamente hablando, escribe una verdad que a usted y a mí nos atañe. Deberíamos aprender que la proclamación de nuestras virtudes, de lo que usted y yo podemos hacer, nunca debe salir más bien de nuestros labios, sino que deben ser más bien la expresión, ojo a lo que voy a decir, la expresión de aprobación de otros al observar nuestros supuestos logros. Debería ser que nosotros ofrezcamos a Dios: vea, pastor, yo sé hacer esto, yo sé hacer aquello, yo soy muy hábil en esto y aquello y aquello. Hermano, qué lindo es esto. Yo recuerdo cuando pude comenzar el anhelo mío, cuando Dios me trajo a su brazo, me rescató de este mundo hace 25 años, mi anhelo era servirle, y yo era el que llegaba y me mostraba, y yo había que lavar pisos, yo lavaba pisos, había que hacer algo, no importa, había que colocar algo, yo lo colocaba, porque yo quería decirle a mi Señor, así sea a través del pastor, así sea a través de los líderes que me mandaban: yo quiero agradarte, Señor. Como dice Romanos 12, yo quiero entonces presentar mi cuerpo en sacrificio vivo, en olor fragante a ti, Señor. Justamente cuando hay un episodio del rey Salomón, cuando la reina Saba lo visitó a Salomón, quedó ella como impresionada, quedó asombrada por la sabiduría del rey con hechos concretos que él le mostró, que no eran simplemente la adulación de Salomón hacia sí mismo. Salomón no estaba diciendo: hey, reina Saba, venga y vea lo que yo hago. No. Dice en Segunda de Crónicas, ojalá lo busque y lo lea, Segunda de Crónicas capítulo 9, versículo 3 y 4, dice: cuando la reina de Saba vio, ojo a esto, vio la sabiduría de Salomón. ¿Cómo ve uno la sabiduría? Pues cuando uno ve que realmente no hay cosas ocultas, que yo quiero es con toda mi vida agradar a Dios. Y dice la Biblia, cuando la reina de Saba vio la sabiduría de Salomón, la casa que él había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, ojo a esta, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la cual él subía a la casa del Señor, dice, se quedó asombrada. Una buena pregunta. ¿Se quedaría la gente asombrada de ver que su vida le corresponde solamente a Dios y usted es un hombre, una mujer de excelencia que le da siempre lo mejor a Dios? He escuchado durante muchas veces una expresión más o menos parecida a esta: yo soy un excelente profesional, dice alguien, pero he sido incomprendido en los últimos 4 trabajos de los que me han despedido. Y es tanta mi genialidad, hasta se atreven a decir, que por eso estoy sin trabajo. Magnifican la inoperancia del hecho de que hoy en día no sean tenidos en cuenta. Y yo quiero decirles, hoy debemos de tomar una seria decisión en nuestra vida. No hay duda que una persona que reflexiona así, de esta manera, como se la he dicho, tiene que estar sufriendo mucho, y por dentro, sobre todo, se siente capaz en su mundo interior, pero despreciado en el exterior. ¿Por qué? Porque no ha sido capaz de colocar todo lo que Dios le ha dado en dones, talentos, capacidades, todo lo que le ha sido su sabiduría, su conocimiento, no ha sido capaz de colocarla al servicio de Dios. Y ni siquiera, como le he dicho, nuestro Señor Jesucristo se eximió de la necesidad de él probar con hechos la majestad de su persona. Porque les mostré, aún el Juan el Bautista estuvo preso. Estando preso, mandó a unos mensajeros de él
para preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Y qué hermoso que Jesucristo pueda llegar y decirle, vayan y cuéntenle a Juan lo que oyen y ven. Él no se puso a ufanarse, a mostrar sus... No. Él dice sencillamente la realidad de lo que estaba pasando en ese momento. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se les anuncia el evangelio. Estaba haciendo su tarea y no tuvo ningún problema en llegar y decirle a Juan el mismo, a Juan el Bautista, tranquilo, sí soy yo. En otras palabras, es como si le hubiese dicho, vas a morir, pero no hay problema, tú sigue, porque qué lindo es de que el mismo Señor Jesucristo le dijo que Él era el profeta más grande que había existido hasta ese momento. Todos nosotros somos como grandes árboles configurados para dar grandes y buenos frutos, mis amados. Ningún manzano se conformará únicamente con dar sombra. Yo me imagino un manzano diciendo, pero si yo puedo dar frutos que son ricos al paladar de la gente. Pero estoy también convencido que ningún manzano se conformaría únicamente con dar sombra. O saber también que puede dar fruto. Solo cumplirá el propósito por el que fue creado cuando entregue los frutos que demuestran objetivamente su naturaleza. Que así nos pase a usted y a mí. Así es también la vida del ser humano, mis amados. Solo por sus hechos se conocerá su verdadero potencial. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Búsquelo. Mateo 12:33. Mateo 12:33 dice, o hagan ustedes bueno el árbol y bueno su fruto, o hagan malo el árbol o malo su fruto, porque por el fruto se conoce el árbol. Y aquí la tipología es de que ese árbol somos usted y somos yo. Se lo vuelvo a leer y se lo vuelvo a buscar. Lo voy a buscar de todas maneras en la palabra de Dios para todos. Mateo 12:33. Búsquelo. Mateo 12:33. Y vamos a leerlo para que lo leamos en ambas versiones. Mire lo que el Señor Jesucristo dice, y recordémoslo. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. En la palabra de Dios para todos dice, decidan si el árbol es bueno y el fruto es bueno, o si el árbol es malo y el fruto es malo. El árbol se conoce por sus frutos. ¡Wow! Y estas son de las cosas que a mí me fascinan cuando yo veo el accionar de Dios en nuestras vidas. Hay que ser claro en señalar que no se trata de sobresalir siendo diferente a lo que yo soy. No, sino que el fruto será el resultado no de lo que digo ser, sino de lo que realmente soy, y mis hechos lo avalarán. Pero si de pronto en mi vida yo no me pongo, yo no puedo dejar de pensar en eso, porque nos está mostrando Jesucristo un escenario en donde Él vio una higuera con hojas verdes, y aunque no era tiempo de fruto, Él quiso ir y mirar si había fruto. Yo no me imagino Dios viniendo a mi vida y diciendo entonces, pero usted tiene esto o aquello, ¿y por qué no lo usa? Y yo le digo la verdad, nosotros el fruto será el resultado no de lo que digo ser, sino de lo que realmente soy. Ningún manzano da su fruto inmediatamente después de plantado tampoco. Primero debe tener la naturaleza ¿de qué? De manzano. En términos cristianos, solo los que han sido salvados, los que han sido salvos y regenerados podrán dar fruto espiritual. Sin un nuevo nacimiento, no hay fruto en el espíritu.
con esa vida producida por Dios es que el tronco tendrá que robustecerse. Las raíces deben de extenderse por el suelo y el cuidadoso trabajo de un maravilloso jardinero hará el resto. ¿Y ese jardinero quién es? El Señor Jesucristo por medio de su palabra. Y Él mismo nos lo enseña en Juan capítulo 15, cuando nos habla de que Él es la vid. Podar, limpiar, abonar y regar. Esas serán las tareas que día a día nos van a preparar como árboles que van a dar buen fruto para cumplir con nuestra tarea. Pero ¿dónde vamos a encontrar el podamiento, la limpieza, el abono y el ser regados? En la palabra de Dios. En la comunión que yo tenga con mi Señor. Termino diciéndoles, ¿quieres saber quién eres en realidad? Descúbrete a través de los hechos que prueban tu naturaleza. Pero de forma esencial, prueben que nosotros, usted y yo, hemos sido redimidos en Cristo y que estamos creciendo todos los días en Él. ¿A través de qué? A través de los medios de la gracia que Dios nos ha dado. Por medio del Señor Jesucristo, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, para que lleguemos a dar fruto. Que ese fruto ya está en el corazón de Dios, que debe ser dado por usted y por mí, para que nuestra vida sea de provecho y le dé gloria, honra, alabanza, adoración al Señor, al agricultor celestial por excelencia, a nuestro Padre celestial. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos por esta especial y magnífica enseñanza. Permítenos, Señor, ser trigo, ser árboles que den frutos. Permítenos, Señor, ser esos pámpanos que tú, Señor, limpias. Que tú, Padre eterno, llegas y comienzas a hacer con nosotros lo que debes hacer, Señor, en cuanto a podar, limpiar, abonar y regarnos por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu, Señor. Señor, que no seamos nosotros como lo que el rey Salomón escribió en Proverbios. Que no seamos de esos muchos hombres que hay que proclaman cada uno las bondades que tienen, Señor. Porque hoy tendríamos que preguntarnos, Señor, hombres de verdad, ¿quién los hallará? Pero la respuesta también la tenemos por medio tuyo y en tu palabra que nos enseñas a que el árbol bueno, Señor, dará buen fruto. Enséñanos entonces y permítenos hoy determinar delante tuyo ser buenos árboles que den buen fruto, Papito Dios, porque queremos estar aprobados por ti. No queremos, Señor, no queremos ser cizaña. No queremos ser esa higuera con hojas verdes en donde tú vayas a buscar fruto y entonces no lo encuentres. No queremos, Señor, ser, como dice tu palabra, apartados allá, porque después nos recogerán y nos llevarán a quemar. Y todos sabemos eso que significa, Padre. Nosotros queremos estar, Señor, unidos a ti. Queremos, Señor, estar pegados a ti, guardar tus mandamientos. Y si guardamos tus mandamientos, tu palabra dice que tú nos amas y entonces el Padre también nos amará. Permítenos, Santo Padre Celestial, ser nosotros esas maravillosas árboles que den buen fruto y que para que lleguemos a dar el fruto que tú, Padre eterno, ya sabes que está en el corazón, que tú has colocado en nuestra vida, porque tu palabra dice que nosotros haremos, Señor, buenas obras ahora que te conocemos, y que esas obras ya fueron, Señor,
colocadas desde antes de la fundación del mundo, para que sean manifiestas en nosotros, predicar tu palabra, ganar almas. Señor, permítenos llevar una vida que sea una vida de provecho y que nuestra vida, Señor, te dé gloria, alabanza, adoración al Señor, a ese agricultor celestial por excelencia que eres tú, Señor Jehová Dios. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse, muy amables por escuchar esta predicación. Espero que todos nuestros amigos, además de los miembros de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemil, que es la que representamos, puedan llegar a disfrutar esta palabra, y si quieren en su corazón reconciliarse con Dios, háganlo. Oren ahí, díganle al Señor que lo reciben como Señor y Salvador. Les recuerdo que esta noche tenemos la escuela bíblica. Estamos llevando el seminario de las características del liderazgo maduro. Así de que yo lo invito para que esté en punto de las 7 y nos encontremos para estudiar otra porción de la palabra y crecer más, ser buenos árboles y dar buenos frutos. Dios me los bendiga y los guarde. Les amamos mucho junto con mi esposa. Les mandamos un abrazo para todos.